Hola hermanos, ¿cómo están? Dios te bendiga en este día que podemos estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque eh, podemos un poco entender lo que nos quiere decir en, en estas páginas, en estas letras, que sabemos que es palabra de Dios y que es una palabra inspirada, por la cual necesitamos del Espíritu Santo para nosotros poder tener la fuerza y la gracia de poder entender su palabra. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo. Padre, gracias te damos en este día, esa protección, esa gracia, esa dádiva de enseñarnos, mi Dios. Ayúdanos Señor en este día. Tu palabra es la verdad y que necesitamos que tú nos enseñes. Necesitamos que tú nos enseñes, necesitamos esa gracia, oh Dios. Porque ¿a quién más iremos? ¿En quién más confiaremos y no solo en ti? Gracias. Es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, clase número 6 de la materia, la segunda carta a los Corintios, trimestre número 2. Continuamos entonces con este estudio de la segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 9. Y vamos a comenzar en esta sesión en el verso número 8. Verso número 8, ahí nos quedamos. ¿De qué venimos hablando? Estamos hablando acerca de una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Y obviamente tenemos que sacar principios de el punto de la ofrenda dentro de la iglesia. ¿Okay? Y dijimos que ya hemos dicho que la ofrenda, hermanos, es más grande que el diezmo. ¿En qué sentido? Es más grande que el diezmo debido a que el diezmo es una imposición. O sea, ya es, obviamente su nombre lo dice, diezmo es de 10%. Y en la gracia, que es en la que estamos ahora, es mucho más que el 10%. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a impulsar a dar más. ¿A qué me refiero? No solamente a cantidad, sino a actitud y a cosas que no tienen que ver con el dinero, sino tienen que ver con otras cosas. ¿Ok? Entonces, Pablo está asumiendo que las iglesias de Macedonia han entendido este principio. ¿Cuál principio? El principio de que Dios nos impulsa a ir más allá. ¿Okay? El principio de que Dios nos impulsa a ir más allá en el punto de dar, de apoyar, de contribuir. O sea, por eso Pablo dice en los versos anteriores, y voy a citar un poquito los versos anteriores, dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea, en la ley no hay eso, En la ley no hay de que yo propuse en mi corazón esto, no. En la ley es una imposición, ¿ok? O sea, aquí no es de que no, pues yo propuse en mi corazón dar tanto, no. Aquí tienes que dar tanto, porque así es, ¿ok? Porque Dios ya dijo. No con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Habrá algunos que dieran a Dios con tristeza, pues sí, en la ley, pues sí, y la ley no le importaba tu punto de tu corazón, ¿no? Lo que importaba era que cumplieras. ¿Ok? Aunque, hermanos, voy a decirlo así, aunque a Dios sí le importa. Y obviamente vemos ciertas cosas que ocurren con respecto a lo que Dios está dando. ¿Ok?
y Dios sí se fija en el corazón del pueblo. Pero para el pueblo no era como que tan importante la actitud, sino lo que llevaron. ¿Okay? Un poquito más atrás. Pero eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, pues generosamente también segará. Y hablábamos de actitud, no hablábamos de dinero, o sea, de cantidad. O sea, ¿cuál es una cantidad generosa? Pues eso es muy vago, ¿no? Muy vago decirlo. Bueno, entonces vamos a ir al versículo 8. ¿Okay? Vamos a ir al versículo 8 de este pasaje, o de este capítulo. Dice allí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, pues lo que está diciendo es que lo que se está dando ahora en esta parte de la ofrenda, lo está impulsando Dios. O sea, no es una imposición que Pablo está poniendo de que tengan que dar. ¿Okay? O sea, no, es que el que no dé, pues no es cristiano. No está hablando de eso. Se está hablando, hermanos, aquí de que Dios es el que da esa gracia para dar, para corresponder, para responder a esa necesidad que estaba surgiendo en la iglesia. ¿Ok? O sea, lo que está diciendo ahí, voy a leerlo en traducción viviente, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es decir, Dios es el que nos bendice en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestras inversiones. O sea, cosas así Dios nos ha dado. ¿Okay? Y uno de los motivos por los cuales Dios nos da en sobreabundancia es también para compartir con otros. ¿Okay? Esa es una de las cosas. Entonces, ¿se dan cuenta? En la gracia se da más. Porque no solamente se da para la iglesia en el sentido de la ofrenda, sino a veces también eso sirve para apoyar a otros en su necesidad. ¿Okay, hermanos? O sea, pero ¿qué es lo que nos impulsa a esto? La gracia de Dios. Por eso les digo, hermanos, que en este caso en la gracia es mayor. En la ley, pues teníamos, o sea, había una imposición de tal cantidad, tal cosa tenía que hacerse, ¿ok? Pero en la gracia es distinto. En la gracia vemos, hermanos, vemos cómo, cómo las cosas van a mayor porque el Espíritu Santo nos impulsa y porque ahora tenemos una nueva naturaleza. La misión de la ley era imponer cosas para que la vieja naturaleza se mantuviera en un estricto balance, vamos a ponerlo así, ¿ok? O sea, no había regeneración en la ley, por lo tanto la ley a base de mandamientos y a base de reglas hacía que la vieja naturaleza se mantuviese a raya, pero en la gracia la vieja naturaleza es cambiada por una nueva naturaleza. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos impulsa no solamente a dar el 10%, sino nos impulsa a dar más allá. ¿Por qué razón? Porque esa es una característica de la nueva naturaleza. ¿Ok? Esa es una característica de la nueva naturaleza. Versículo 9. Y Pablo cita el Antiguo Testamento para poner bien en claro esto. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si traducción viviente, como dicen las escrituras,
Ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pablo está citando el Salmo 112, versículo 3. ¿Qué? Dice ahí, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Pablo, por lo regular, cita el Antiguo Testamento para fundamentar la enseñanza que está dando en este caso del sembrar, y saca un verso de este salmo, y esto significa que si dispersamos bondades como un sembrador que esparce su semilla, estaremos acumulando tesoros en el cielo. O sea, por eso les digo, el Espíritu Santo, a base de la nueva naturaleza, nos impulsa, nos va empujando, o sea, como que nos empuja a hacer buenas acciones, a repartir de lo que Dios nos ha dado. ¿Okay? O sea, no quiere decir, hermanos, por esto que entonces vamos a darle nuestro dinero a los pobres. No estamos diciendo eso, hermanos, sino que tenemos que entender que lo que Pablo está diciendo aquí es que una característica de la nueva naturaleza es dar. O sea, cuando vemos una necesidad en la iglesia y vemos alguna necesidad de un hermano que de verdad vemos que le hace falta el pan de cada día o le hace falta el vestido, la nueva naturaleza a través del Espíritu Santo nos impulsa a tratar de sufragar esas necesidades. Lo que no pasaba con la ley. En la ley estaba fundamentado que tenían que dejar las orillas del campo para los pobres. Estaba fundamentado que cuando iban trillando, lo que dejaban en el camino tenían que dejarlo para los pobres. ¿Te das cuenta? O sea, ya estaba fundamentado. O sea, ya estaba reglamentado, estaba totalmente mandado como debía de ser. En la gracia no. En la gracia no te voy a decir, tienen que hacer esto porque así, 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 asado. No, hermanos. La nueva naturaleza tiene esa característica. ¿Cuál? Dar. Apoyar. Bendecir a otros. La nueva naturaleza es así. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Traducción viviente. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué quiere decir? Vimos anteriormente en los pasajes anteriores que Pablo dijo, el que siembra generosamente, generosamente también segará, y el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver, hermanos, este pasaje? Bueno, tiene que ver con que sembramos por lo que Dios nos da. No podemos sembrar algo que no tenemos. Y hablamos obviamente de la actitud del corazón. Entonces tiene que ver, hermanos, que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué hay personas que tienen más, que ganan más, que a lo mejor ya tienen un coche, ya tienen una casa, tienen un estatus económico pues relativamente bueno. ¿Por qué? Tiene que ver con el corazón, hermanos. Tiene que ver con el corazón. O sea, hay gente que no está lista para tener más. No está lista. ¿Por qué? Muchas razones que Dios conoce. Muchas razones que Dios conoce. Pero hay gente que no está lista para tener más. Y hay gente que está lista para tener más. Su capacidad la tiene. Y Dios lo sabe. ¿Ok? Pero obviamente en ese tener más
viene una mayor responsabilidad. ¿eh? Viene una mayor responsabilidad. Entonces, así como Dios provee la semilla y provee el pan, Dios nos va a dar para nuestras necesidades, obviamente, para suplir nuestras necesidades que tenemos día con día, pero también nos va a dar para poder compartir con otros. ¿eh? También nos va a dar para poder compartir con otros. Pero tiene que ver, hermanos, con la actitud. Entonces, aquí entendemos un principio. Y es que si tú quieres tener más, la meta no es acumular. O sea, o más bien, tú quieres tener más, el camino no es acumular, sino es dar. Parece contradictorio, hermanos. Pero en verdad es dar. ¿Por qué? Porque en el dar tu egoísmo muere. Tu egoísmo muere. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy puntual. Tenemos que tenerlo aquí muy puntual. Y es que, y es que, eh, muchas veces eso es lo que pasa en el matrimonio. ¿Ok? Eh, una de las cosas de las cuales el hombre se aferra, pues es obviamente al dinero. ¿Por qué? Pues porque él siente que es suyo porque él lo trabaja. Y empezar a dar un sustento a su esposa, que a lo mejor es ama de casa, que ella es la que ve por la casa mientras él está fuera, por los hijos, muchas situaciones que también surgen en la casa, o sea que muchos menosprecian, pero hermanos, llevar una casa no es sencillo. Y el hombre, cuando él provee para su esposa y empieza a dar para su esposa, una de las cosas que él tiene que empezar o hacer morir es su egoísmo. Y cuando eso muera, hermanos, Dios les va a bendecir más. Sin en cambio, cuando cada quien su dinero y cada quien sus inversiones y cada quien sus rollos, eso lo que va a implicar es que no les alcance. ¿Por qué? Porque son gente que siembran de una manera escasa. ¿Por qué siembran de una manera escasa? La razón es porque eh, eh, no quiere dejar su egoísmo. Ambos no quieren dejar su egoísmo. Por eso te digo, la manera en que Dios te bendice es que tú des. Ese es el camino. El mundo te va a decir, no, no, no. El camino es que tú retengas, eh, el que tú no des, el que tú no despilfarres con gente que no lo merece, ¿no? Y sí, tal vez no lo merecen. Pero el dar, hermanos, va a hacer que tu corazón se alinee a lo que Dios quiere. Entonces, ¿quieres tener más? La respuesta es dar. ¿Cuánto? No te voy a decir cuánto. Eso el Espíritu Santo te lo va a decir. Porque esa es tu nueva naturaleza. Tu nueva naturaleza te va a impulsar a que des. Pero lo que sí te puedo decir es que tú debes dar con alegría. Sabedor que lo das al Señor y el Señor no es deudor de nadie. Yo no te digo que Dios te va a devolver el doble. Pero lo que sí te digo es que no te va a faltar. En serio, no te va a faltar porque Dios es tu prioridad. Dios espera que tú le obedezcas y que tú eh, busques um, agradarle. Eso es lo que Dios espera. Entonces la manera de tener más es dando, hermanos. Por eso digo, parece contradictorio porque un economista te diría, no, la manera de tener más pues, es multiplicar lo que tienes. Sí, pero quien da todo eso, quien da la semilla y da el pan, es el Señor de todo. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Efectivamente, dice traducción viviente,
serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente Dios, al ver su corazón generoso y ver que ellos están venciendo el egoísmo a través de dar cosas que Dios les ha pedido, es obvio que Dios les va a dar más, no solamente para sus necesidades personales, sino también para apoyar a otros. También para apoyar a otros en sus necesidades. ¿Y dónde se va a ver esto? Pues en la ofrenda que están juntando para llevarla a los hermanos de Jerusalén, los cuales darán gracias a Dios por la generosidad, la cual el Espíritu Santo, a través de la nueva naturaleza, ha impulsado en los creyentes. Los hermanos, está en tu naturaleza el dar. ¿Cuánto? Otra vez, no te voy a decir cuánto, porque eso Dios te lo tiene que decir. No te voy a decir cuánto. Lo que sí te voy a decir es que tú debes de darlo con gozo. Tú debes de darlo sabedor, que no lo das al hombre, lo das a Dios. ¿Qué? O sea, no, quítate esas cosas de la cabeza de que, no estoy haciendo más rico al pastor. Ah, claro, él tiene un coche y yo no. Bueno, ok, a lo mejor tú no tienes un coche porque Dios sabe que no lo necesitas, pero a lo mejor el pastor lo tiene porque él tiene que ir a otros lugares que Dios lo va a enviar y requiere un auto. O sea, no te dejes llevar por ese tipo de cosas. No te dejes llevar. Tú da con generosidad. Tú da sabiendo que Dios, que esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas generoso, que tú des para que Él te dé más. ¿Por qué? Porque lo va a ver que tú lo das con generosidad, que lo das con liberalidad, lo das con esa gratitud hacia Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Qué quiere decir? Que al nosotros ofrendar a Dios, dos cosas suceden. Una, que se suplen las necesidades, obviamente, ¿verdad? De mantenimiento, de la renta, de la limpieza. Se suplen las necesidades del pastor, ¿verdad? Que él también tiene que comer y que sus hijos también comen. Y por otro lado, esas necesidades al ser suplidas, surge en acción de gracia, es decir, dan gracias a Dios diciendo, Señor, tú eres bueno, tú nos has bendecido, tú a pesar de todas las dificultades que vemos, que vivimos, que sufrimos, tú eres bueno con nosotros y nos has dado más allá. Hermanos, ofrendar generosamente cubre las necesidades materiales de otros, pero también se traduce en frutos espirituales. Muchas acciones de gracias a Dios. Hermanos, cada vez que ofrendamos y damos con generosidad, nos parecemos más a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo en gratitud al Padre. Cuando nosotros damos en esa generosidad y damos, y como dijo Él, ¿no? Cuando dijo en un pasaje, dijo, el trigo no da fruto si no cae y muere. Entonces llevará fruto. Lo mismo, hermanos. Nosotros sembramos, pero al momento de sembrar, algo en nosotros tiene que morir. Algo en nosotros tiene que morir. Tu egoísmo, tu avaricia, tu yo, tus aires de grandeza, tienen que morir, hermanos. Tienen que morir cada vez que tú das. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice ahí, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios,
Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. En la época en la que vivían los cristianos corintios era una época de que aún veían los judíos si de verdad Dios había extendido la salvación hacia ellos. Con esta dádiva, ellos confirmarían que las barreras se habían abolido y que Cristo los había hecho un solo cuerpo. Dice, esa ayuda, el lenguaje actual, demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso, ellos alabarán y honrarán a Dios. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta ofrenda y a través del impulso del Espíritu Santo se verá que, hermanos, que había llegado algo mejor a ellos. Ellos decían, los judíos decían, amarás a tu prójimo judío. Así decían ellos. A tu prójimo judío. Entonces, era impensable que un griego ayudara a un judío. Era impensable. Pero hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que que el Espíritu Santo había abolido todas esas barreras. Había abolido todas esos pensamientos. Ya habían sido abolidos. Y ahora, hermanos, esta ofrenda era una muestra de eso, que había sido abolido y que el Espíritu Santo ahora los impulsaba a cosas mayores. A cosas mayores. Cosas impensables ahora eran una total realidad. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dice, y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. ¿De qué van a orar? Pues dando gracias por la vida de ustedes. ¿Por qué? Por esa obra que Dios ha hecho en ustedes, dándoles una nueva naturaleza, pero no solamente eso, impulsándolos a algo mejor. O sea, hermanos, por eso les digo, ahorita en la gracia es mucho más lo que Dios nos pide. ¿Por qué razón? La razón es porque tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos impulsa a hacer cosas más grandes. Hacer cosas más grandes. La ley, sí, era gloriosa, pero más glorioso es el pacto hecho no en sangre de machos cabríos, sino en la sangre del único Hijo de Dios. Entonces, hermanos, aquí podemos ver la obra de Dios más grande de lo que imaginamos. Más grande de lo que imaginamos. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Gracias a Dios por todo lo que Él ha provisto para que ahora podamos hacer esta obra. O sea, hermanos, por eso digo, tu naturaleza es dar. Tu naturaleza es contribuir. Tu naturaleza es edificar. Esa es nuestra naturaleza. O sea, por eso cuando escuchamos de algo, o sea, a veces, por eso la gente a veces abusa de nosotros. Y digo abusa porque, pues saben que, no, pues es que aquí tienen que ayudar. Y abusan de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa parte de ser generosos, de dar, de tratar de suplir la necesidad. Y eso no es malo, hermanos, porque eso está en nuestra naturaleza. Pero, hermanos, no podemos ser simplemente generosos con los de afuera. Debemos empezar primeramente con los hermanos de la fe. Primero es en la congregación. Muchos lo hacen al revés.
O sea, primero van con los de afuera y en la congregación no dan nada. Son candil de la calle y oscuridad en su casa. No, primero son con los de la fe. Primero con los de la fe, hermanos. Y después, si Dios provee, vamos con los de afuera. Pero primero en mi casa. Primero mi familia. Y después los de afuera. Entonces, ¿qué podemos concluir? Desde capítulo 9. Este capítulo nos deja mirar que ofrendar para el ministerio es un gran honor que Dios siempre nos tomará en cuenta. Muchos toman este pasaje y dicen que no se habla del diezmo, que solamente se habla de las ofrendas y es lo que uno quiere dar. Pero al ponernos a pensar en lo que Pablo está diciendo, es que Dios está mirando nuestro corazón, que Dios está viendo el cómo damos, sea diezmo o no. Muchos cristianos son muy avariciosos porque piensan que le hacen un favor a Dios al darles de su dinero, y esto es un error humano, ya que Dios es el que nos da o nos ha colmado de favores y misericordias. Por lo tanto, hermanos, nuestro corazón debe estar agradecido y rebosar del amor de Dios, y esto se verá reflejado en mi dar, que será con gozo y más allá de mis fuerzas, porque mi nueva naturaleza, impulsada por el Espíritu Santo, me va a hacer dar aún más allá de mis fuerzas. Que Dios te bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.